El atardecer cubría los campos con un tono dorado que parecía tocar el alma. El canto lejano de los grillos anunciaba el final del día, y el viento arrastraba el aroma de la tierra húmeda después de la cosecha. En medio de aquellas hectáreas interminables de trigo se encontraba la hacienda El Paraíso, un nombre que muchos consideraban apropiado, porque su dueño, don Ernesto Ramírez, era uno de los hombres más prósperos de toda la región. Don Ernesto había heredado aquellas tierras de su padre, un hombre trabajador y temeroso de Dios. Había crecido entre caballos, semillas y oraciones al amanecer. Era un hombre justo, respetado y querido por su pueblo. Pero, aunque su vida parecía perfecta, había una tristeza silenciosa en su mirada. Desde hacía meses, su corazón se debatía entre la esperanza y la duda. Había conocido a Lucía, una mujer de rostro angelical y palabras dulces como la miel. Llegó al pueblo diciendo que buscaba trabajo, y Ernesto, movido por su bondad, le ofreció empleo en la administración de la hacienda. Poco a poco, aquella mujer se ganó su confianza, y también su corazón. Lucía era amable, sonriente y siempre sabía qué decir para hacer que Ernesto se sintiera importante. Pero algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Había momentos en los que, sin darse cuenta, Lucía admiraba con demasiada atención las joyas de la familia, los cuadros importados, o el reloj de oro que Ernesto llevaba en la muñeca. Una noche, mientras cenaban bajo la luz cálida del comedor, ella le preguntó: «Don Ernesto, ¿alguna vez ha pensado en vender todo esto e irse a vivir a la ciudad? Imagínese, usted, con todo su dinero, podría tener una vida aún mejor». Él sonrió, pero dentro de sí algo se quebró. En sus ojos, ella no veía al hombre, veía al dinero. Aquella noche no pudo dormir. Se levantó de la cama y caminó hasta el campo, con el corazón pesado. Las estrellas brillaban como 1000 testigos silenciosos, y el canto de los búhos lo acompañaba en su desvelo. Se arrodilló sobre la tierra, esa misma tierra que tantas veces había bendecido sus cosechas, y comenzó a llorar. «Señor», susurró, «tú me has dado más de lo que merezco. Pero si esta mujer no me ama, si su amor no viene de ti, te pido que me abras los ojos. No quiero seguir ciego. Muéstrame la verdad, aunque me duela». El viento comenzó a soplar con una fuerza extraña, moviendo los trigales como olas doradas. En medio de ese susurro, una voz interior se levantó en su alma, tan clara que no supo si venía del cielo o de lo más profundo de su corazón. «Si quieres conocer el verdadero amor, primero conoce la humildad». Ernesto abrió los ojos lentamente. Una lágrima cayó por su mejilla. Se quedó en silencio, comprendiendo el mensaje. Dios le estaba mostrando el camino. No bastaba con preguntar, debía vivir la respuesta. Pasó el resto de la noche sin dormir, observando su casa, sus muebles, los retratos de sus padres. Cada objeto parecía un recordatorio de lo que pronto dejaría atrás. Preparó un saco con unas ropas viejas, ensució su rostro con hollín, y al amanecer se miró en el espejo. Lo que vio lo estremeció, ya no era el granjero rico, era un hombre cansado, pobre, casi irreconocible. Mientras el primer gallo anunciaba la llegada del día, Ernesto se persignó frente al altar que había heredado de su madre, donde una vela ardía junto a una imagen de Cristo. «Señor, acompáñame. No lo hago por desconfianza, lo hago por amor. Si ella me ama, quiero amarla con verdad. Si no, dame fuerzas para alejarme sin odio». Cruzó la puerta de su hacienda sin mirar atrás. Los trabajadores aún dormían. El sol apenas se levantaba, y la bruma cubría los caminos como un manto de misterio. En su corazón, una mezcla de miedo y paz lo envolvía. Sabía que no había vuelta atrás. Aquel día, el granjero más rico del pueblo se convirtió en un mendigo, y su única riqueza era la fe. Mientras caminaba hacia el pueblo, escuchó a lo lejos el canto de los gallos mezclado con el murmullo del viento. Y en ese instante, comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. A veces, para ver el corazón de los demás, Dios primero nos pide que perdamos todo lo que tenemos. El amanecer cubría el cielo de tonos rosados cuando Ernesto, ya transformado en un humilde mendigo, comenzó su camino hacia el pueblo. Cada paso levantaba polvo, y el aire fresco de la mañana le recordaba que aquel día no sería como ninguno de los anteriores. Sus manos, antes suaves y limpias, ahora estaban ásperas y manchadas. Llevaba un viejo saco al hombro y un sombrero roto que apenas cubría su rostro. A medida que avanzaba, miraba los rostros de las personas que pasaban. Algunos lo miraban con desdén, otros con compasión, pero nadie lo reconocía. Era como si el mundo lo hubiera olvidado. Y en ese anonimato, Ernesto comprendió lo que el Señor quería mostrarle: la humildad es el espejo donde se revela el alma. Cuando llegó al pueblo, las calles ya estaban llenas de vida. Los vendedores ofrecían frutas, pan y flores, los niños corrían entre los puestos,
y las campanas de la iglesia anunciaban la primera misa del día. Ernesto se sentó junto a una fuente, observando todo con el corazón apretado. En el fondo sabía por qué estaba allí. Lucía vivía en una pequeña casa al final de la calle principal. Pasó un largo rato observando la vida del pueblo. Nadie imaginaba que aquel mendigo que temblaba de frío había dormido la noche anterior en una hacienda llena de riquezas. Nadie sabía que ese rostro cubierto de polvo escondía a un hombre que había perdido todo para encontrar la verdad. Al mediodía, el hambre comenzó a dolerle en el estómago. Decidió reunir valor y caminar hacia la casa de Lucía. Al llegar, vio a través de la ventana que ella preparaba la mesa con cuidado, como si esperara a alguien importante. El aroma del pan recién horneado le golpeó el corazón. ¿Cuántas veces había compartido con ella una comida, riendo y soñando con el futuro? Se acercó a la puerta, respiró hondo y tocó suavemente. ¿Quién es?, preguntó la voz de Lucía desde adentro. Perdón, señora, dijo Ernesto, disfrazando su voz. No tengo que comer. ¿Podría darme un poco de pan o agua, en el nombre de Dios? Hubo un breve silencio. Ernesto podía escuchar sus pasos acercarse. La puerta se abrió apenas una rendija. Lucía lo miró de arriba abajo con un gesto de desprecio. Váyase de aquí, dijo con voz cortante. No doy limosna a los vagos. Y cerró la puerta con fuerza. Ernesto se quedó inmóvil. Sintió un nudo en la garganta. El rechazo dolió más de lo que había imaginado. No solo por las palabras, sino porque, en el fondo, aún quería creer que ella tenía bondad en su corazón. Se alejó lentamente, apoyándose en su bastón improvisado. Caminó hacia la iglesia del pueblo y se sentó en las escaleras, mirando el cielo. Señor, susurró con lágrimas en los ojos, me mostraste lo que necesitaba ver. Pero si esto es solo el comienzo, dame fuerzas para soportar lo que venga. No quiero odiarla, quiero aprender a perdonar. Una anciana que pasaba lo vio llorar y se detuvo. Le ofreció una hogaza de pan y un poco de agua. No llores, hijo, dijo con ternura. A veces Dios nos quita todo para mostrarnos lo que realmente vale. Ernesto levantó la vista y sonrió débilmente. Esa frase, dicha por una desconocida, cayó en su corazón como una semilla divina. Comprendió que su prueba apenas comenzaba, y que Dios aún tenía mucho que enseñarle. La tarde caía sobre el pueblo, cuando Ernesto seguía sentado en las escaleras de la iglesia. El pan que la anciana le había dado ya se había terminado, pero su corazón, aunque dolido, estaba más tranquilo. En medio del silencio, observaba a las personas pasar, madres con sus hijos, trabajadores cansados, jóvenes riendo sin preocupaciones. Cada rostro le recordaba cuán diferente se veía el mundo desde abajo, desde la humildad. Por primera vez en su vida, nadie lo saludaba con respeto, nadie le sonreía por conveniencia, nadie le pedía favores. Era invisible. Y, sin embargo, sintió algo nuevo, una paz que venía del alma, no de las posesiones. Dios lo estaba despojando de su orgullo, capa por capa. Al caer la noche, decidió buscar refugio en el viejo granero abandonado al final del camino. El suelo era frío y olía a polvo, pero allí, entre el silencio y la penumbra, Ernesto habló con Dios como nunca antes. Señor, ¿cuántas veces miré a los pobres con indiferencia? ¿Cuántas veces pasé junto a alguien hambriento sin detenerme? Susurró, con lágrimas en los ojos. Ahora entiendo que tú hablas en el silencio, y que a veces hay que perderlo todo para escuchar tu voz. De repente, un relámpago iluminó el cielo. Afuera, comenzó a llover con fuerza. El sonido del agua golpeando el techo se mezclaba con su llanto. Pero no era un llanto de tristeza, sino de purificación. Sentía que algo dentro de él renacía. Al día siguiente, el sol volvió a brillar sobre el pueblo. Ernesto, aún vestido como mendigo, decidió volver a acercarse a Lucía. No por venganza ni curiosidad, sino porque en su corazón había una nueva intención, entenderla y perdonarla. La encontró en la plaza, comprando flores. Caminó hacia ella lentamente, y cuando ella lo vio, frunció el ceño. ¿Otra vez tú?, dijo con fastidio. Ya te dije que no tengo nada que darte. Ernesto bajó la cabeza y respondió con humildad. No vengo a pedirte nada, señora. Solo quería decirte, que Dios te bendiga. Lucía se quedó inmóvil, sorprendida. Aquellas palabras, dichas con tanta calma y sinceridad, le provocaron una extraña incomodidad. No sabía por qué, pero una parte de ella se sintió avergonzada. Sin embargo, fingió indiferencia y se marchó sin mirar atrás. Ernesto sonrió. En su corazón ya no había rencor. En su interior, escuchó de nuevo aquella voz suave que lo había guiado desde el principio. El perdón es la llave del amor verdadero.
Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Ernesto comprendió que su prueba no era descubrir si Lucía lo amaba, sino aprender a amar como Dios ama, sin condiciones, sin orgullo y sin esperar nada a cambio. Pasaron algunos días desde aquel encuentro en la plaza. El pueblo seguía su rutina, y nadie parecía notar la presencia del mendigo silencioso que dormía bajo el techo del viejo granero. Ernesto ya no sentía hambre ni frío como antes. Algo en su alma había cambiado. Cada amanecer, se levantaba antes del sol, caminaba hasta la iglesia y oraba en silencio, agradeciendo a Dios por todo lo que ahora entendía. Había descubierto que la humildad no era pérdida, sino libertad. Mientras tanto, Lucía seguía su vida como si nada hubiera pasado. Vestía bien, sonreía en público, y hablaba con las mujeres del pueblo sobre su supuesto futuro junto a don Ernesto, sin saber que aquel hombre estaba muy cerca, observando en silencio. Pero la vida, guiada por la mano invisible de Dios, pronto pondría su corazón a prueba. Una tarde, el cielo se oscureció repentinamente. Nubes negras se arremolinaron sobre los campos, y un viento helado barrió las calles. Los aldeanos comenzaron a cerrar sus tiendas. Ernesto, que estaba sentado junto a la fuente, levantó la vista, sabía que una tormenta se avecinaba. Lucía, por su parte, regresaba del mercado con una canasta en las manos. Caminaba deprisa, preocupada por la lluvia, cuando de pronto un niño pequeño tropezó en su camino, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza. El pequeño comenzó a llorar, y su madre, que estaba en el otro extremo de la calle, gritó aterrada. La gente observaba desde lejos, sin acercarse. El viento soplaba con fuerza, y las gotas de lluvia comenzaban a caer. Lucía miró al niño, pero dudó. No quería mojarse, ni ensuciar su vestido nuevo. Dio un paso atrás. En ese momento, Ernesto, empapado y temblando, corrió hacia el pequeño. Lo levantó con cuidado, limpió su rostro con su camisa sucia y lo cargó hasta los brazos de su madre. La mujer lloraba de gratitud. «Gracias, señor», dijo entre sollozos. «Que Dios lo bendiga». Ernesto sonrió, y solo respondió: «No me dé las gracias a mí. Déselas a él». Lucía observaba desde lejos. Por un instante, el orgullo en su rostro se desvaneció. Aquella escena la golpeó en el alma. El mendigo que había despreciado, tenía un corazón más noble que muchos hombres ricos. La tormenta cayó con toda su fuerza, y Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, se refugió bajo el tejado de una tienda. Esa noche, no pudo dormir. Recordaba una y otra vez el rostro del mendigo bajo la lluvia, ayudando al niño sin dudar, mientras ella había preferido protegerse. Por primera vez, Lucía sintió vergüenza de sí misma. No por haber rechazado a un mendigo, sino porque en su interior supo que, si Dios miraba su corazón, no encontraría amor, solo vanidad. Mientras tanto, en el granero, Ernesto oraba de rodillas. «Gracias, Señor», susurró, «porque me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tengo, sino en lo que puedo dar». Y en ese silencio, una voz suave, como un eco del cielo, le habló al alma. «A veces, hijo mío, el amor se revela cuando la verdad hiere. Ten paciencia». La luz ya comenzó a tocar su corazón. Ernesto levantó la mirada. Sonrió con serenidad. Sabía que la prueba de Dios aún no había terminado, pero su propósito ya era claro: no había bajado para juzgar, sino para amar y perdonar. La lluvia había cesado, pero en el alma de Lucía comenzaba otra tormenta, una mucho más profunda. Durante toda la noche, su mente no le dio descanso. Cerraba los ojos y veía al mendigo bajo la lluvia, con el rostro cubierto de barro, cargando al niño sin esperar nada a cambio. Aquel hombre que ella había despreciado sin dudar, había actuado con más bondad que ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió vacía. Miró su casa, los adornos, los vestidos, los perfumes caros. Todo lo que había acumulado parecía ahora sin sentido. «¿Qué he hecho con mi corazón?», susurró frente al espejo. «¿En qué momento dejé de sentir compasión?». Caminó hacia la mesa, donde guardaba una pequeña cruz que había recibido de niña. Llevaba años sin tocarla. La sostuvo entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, oró: «Dios, si me estás escuchando, enséñame a ser mejor. Perdóname por el orgullo, por cerrar la puerta a quien más necesitaba ayuda. No quiero seguir viviendo así». Sus lágrimas cayeron sobre la cruz. Y en ese instante, una sensación cálida la envolvió, como si el propio cielo la abrazara. Era la primera chispa de redención. Pasaron los días, y Lucía no podía quitarse de la mente la imagen del mendigo. Empezó a salir a la plaza con una canasta de pan, fingiendo que solo paseaba, pero en realidad lo buscaba. «¿Dónde estará?», preguntaba en voz baja. «¿Habrá comido?».
¿Tendrá dónde dormir? Un mediodía, lo vio a lo lejos, sentado junto a la fuente donde solían conversar los ancianos del pueblo. El corazón le latía con fuerza. Dudó por un momento, pero luego respiró hondo y se acercó. El mendigo levantó la vista lentamente. Sus ojos, cansados pero bondadosos, la miraron sin rencor. «Buenos días, señor», dijo ella con voz temblorosa. «No sé si me recuerda». Ernesto sonrió, con esa calma que solo el perdón verdadero puede dar. «Sí, claro que la recuerdo. Usted fue quien me cerró la puerta aquel día». Lucía bajó la mirada, avergonzada. «Lo sé, y vengo a pedirle perdón. No tuve compasión, y me he sentido muy mal desde entonces. No imaginé que volvería a verlo». Ernesto la observó en silencio unos segundos. En su corazón, algo se iluminó. No era la misma mujer. Había humildad en su voz. «No tiene que pedirme perdón, señora», respondió con suavidad. «Dios nos da a todos la oportunidad de cambiar. Yo también he cometido muchos errores». Lucía respiró con alivio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé por qué, pero hablar con usted me da paz. Usted no es como los demás». Ernesto sonrió con ternura. «No soy diferente. Solo aprendí que, cuando uno se arrodilla ante Dios, el alma comienza a ver lo que los ojos no pueden». Ambos quedaron en silencio. El sonido del agua cayendo en la fuente llenaba el aire con un ritmo casi sagrado. Lucía sintió una calma que nunca había experimentado. «¿Puedo traerle comida mañana?», preguntó ella finalmente. «Si quiere hacerlo, que sea por gratitud, no por culpa», contestó Ernesto. «Cuando damos con amor, el cielo sonríe». Ella asintió, conmovida. Y mientras se alejaba, sin saber por qué, una lágrima distinta rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de un principio de conversión. Esa noche, Lucía volvió a orar. No por riquezas, no por amor, sino por perdón y guía. Y Dios, que todo lo ve, comenzó a obrar silenciosamente en su destino, acercando los corazones que estaban destinados a encontrarse no por el dinero, sino por la fe. Mientras tanto, en el granero, Ernesto también oraba. No pedía que Lucía lo reconociera, sino que Dios completara la obra que había empezado en ambos. En el fondo de su alma, sentía que la prueba aún no había terminado, pero el amor verdadero comenzaba a renacer bajo la mirada de Dios. Los días comenzaron a pasar lentamente, y cada mañana, Lucía salía de su casa con una pequeña canasta de pan recién horneado. Al principio lo hacía con timidez, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie del pueblo la viera hablando con el mendigo. Pero pronto, la vergüenza se transformó en ternura, y su corazón empezó a sentir una paz que hacía años no conocía. Cada día encontraba a Ernesto en el mismo lugar, sentado junto a la fuente o bajo el viejo roble de la plaza. Ella llegaba con una sonrisa tímida y le ofrecía el pan envuelto en un paño blanco. «Traje esto para usted, señor», decía con suavidad. Él siempre respondía lo mismo. «Gracias, hija. Que Dios multiplique en tu alma lo que das con tus manos». Pero Lucía no sabía que aquellas palabras, llenas de humildad, eran una oración disfrazada de gratitud. Cada vez que las escuchaba, algo dentro de ella se movía. Ya no se trataba de lástima, era amor puro, sin interés, sin motivo. Una tarde, mientras el sol doraba los tejados del pueblo, Lucía se sentó junto al mendigo. Por primera vez, se atrevió a hacerlo. «¿Puedo quedarme un momento con usted?», preguntó, bajando la mirada. «Claro que sí», respondió Ernesto con serenidad. «El pan se disfruta más cuando se comparte». Comieron en silencio. Las palomas picoteaban migas a sus pies, y el sonido del agua de la fuente llenaba el aire. Lucía suspiró. «Sabe, antes yo pensaba que la felicidad era tener cosas, vestir bien, que la gente me admirara. Pero ahora», hizo una pausa, buscando las palabras, «ahora siento que la verdadera felicidad está aquí», dijo, tocándose el pecho. «En el alma». Ernesto la miró con ternura. «Has entendido lo que muchos no entienden en toda una vida», dijo con voz suave. «A veces Dios nos deja perderlo todo para que descubramos lo que realmente importa». Ella lo miró a los ojos, y por un instante, sintió que conocía aquella mirada. Había algo en su voz, en su manera de hablar, algo familiar, cálido, imposible de explicar. Pero desvió la vista, pensando que era solo imaginación. Los días siguientes, Lucía empezó a visitar al mendigo no solo para llevarle comida, sino para escuchar sus palabras. Le contaba sus miedos, sus errores, sus culpas. Y él la escuchaba con paciencia, sin juzgar, hablándole del perdón, de la humildad, del amor verdadero que nace del alma y no del deseo. Un día, Lucía le preguntó: «¿Usted alguna vez amó a alguien?».
Ernesto sonrió, mirando el horizonte. Sí. Amé a alguien que me enseñó lo que es el orgullo, y también lo que es el perdón. Dios usó ese amor para mostrarme quién era realmente. Lucía sintió un nudo en la garganta, sin saber por qué aquellas palabras le dolían tanto. Algo en su interior le decía que aquel mendigo había sido herido, tal vez por alguien como ella. Esa noche, al regresar a su casa, Lucía volvió a tomar la pequeña cruz entre las manos. Señor, susurró, si este hombre está en mi vida por un motivo, enséñame a verlo con tus ojos. Quiero ser mejor, quiero servir con amor verdadero. En ese momento, una brisa suave entró por la ventana y apagó la vela que había encendido. Lucía sonrió entre lágrimas. Sabía que Dios la había escuchado. Mientras tanto, en el granero, Ernesto también oraba, con lágrimas silenciosas cayendo sobre sus manos. Gracias, Señor, porque el milagro no fue que ella me reconociera, sino que tú le devolvieras la luz al alma. Y esa noche, mientras ambos dormían bajo el mismo cielo estrellado, Dios sonreía, porque dos corazones que habían estado separados por el orgullo, comenzaban a unirse por la fe. El verano llegó al pueblo con un calor insoportable. Las calles estaban secas, y los campos ardían bajo el sol. Lucía seguía visitando al mendigo todos los días, pero ahora ya no lo hacía en secreto. Varias personas comenzaron a murmurar. ¿Qué hace una mujer como ella hablando con un vagabundo? Decían algunos. Tal vez perdió la cabeza, decían otros. Lucía no respondía. Sonreía y seguía su camino. Ya no le importaba lo que pensaran los demás. En su corazón, sabía que lo que hacía era lo correcto. Aquel hombre, humilde y silencioso, le había enseñado más sobre Dios que todos los sermones que había escuchado en su vida. Una tarde, mientras el sol caía, un fuerte viento comenzó a soplar desde los campos. En cuestión de minutos, el cielo se tornó rojo y un olor a humo llenó el aire. ¡Fuego!, gritaron los campesinos. El fuego se acerca al pueblo. El pánico se apoderó de todos. Los hombres corrían con cubetas de agua, las mujeres sacaban a los niños de las casas. Lucía salió corriendo hacia la calle, y su corazón se detuvo al ver las llamas devorando el horizonte. Su casa, justo al borde del campo, estaba en peligro. Sin pensarlo, corrió hacia allá. El calor era insoportable. Al llegar, vio cómo el fuego se extendía por el tejado. Intentó entrar para salvar las pocas cosas que podía, pero el humo la envolvió. Tosió, perdió el equilibrio, y cayó al suelo, sin fuerzas. En ese momento, una figura surgió entre las llamas. Era el mendigo. Ernesto, cubierto de hollín y con la ropa chamuscada, corrió hacia ella, sin miedo, guiado solo por la fe. «¡Lucía!», gritó, tapándose el rostro del humo. «¡Aguanta!». La levantó en brazos y la sacó del fuego, tropezando varias veces, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas. Afuera, los aldeanos miraban asombrados. El mendigo había arriesgado su vida por salvar a quien un día lo había despreciado. Lucía abrió los ojos entre sollozos, tosiendo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con voz débil. Ernesto la miró a los ojos, con una paz infinita. «Porque el amor verdadero no busca recompensa. Solo obedece a Dios». Ella lloró desconsolada. Lo abrazó, temblando, mientras las llamas se extinguían lentamente gracias a la ayuda del pueblo. Esa noche, en medio del caos, los aldeanos comenzaron a recoger los escombros. Lucía no se apartaba del mendigo. Le limpió las heridas con agua y le cubrió los hombros con un manto. Por primera vez, no lo vio como pobre o diferente. Lo vio como un hombre justo, valiente, un hombre de fe. «Nunca conocí a nadie como tú», dijo, con la voz quebrada. «Si Dios te envió a mi vida, fue para mostrarme lo que es el amor verdadero». Ernesto la miró con ternura. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sabía que el momento se acercaba. El propósito de Dios estaba por cumplirse. «Lucía», dijo suavemente, «hay algo que debo decirte». Ella lo miró, confundida, sin imaginar lo que estaba por descubrir. El viento soplaba entre los restos humeantes del incendio, como si el propio cielo contuviera la respiración. «No soy quien crees que soy», susurró él. Lucía frunció el ceño, intentando entender. «¿Qué quieres decir?». Ernesto respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No soy un mendigo. Soy el hombre que una vez te amó y oró a Dios para conocer tu corazón. Soy Ernesto». El silencio se apoderó del lugar. El corazón de Lucía dejó de latir por un instante. Sus labios temblaron, incapaces de pronunciar palabra. Él continuó, con voz serena. «Dios me pidió que bajara de mi orgullo, que dejara mis riquezas, y me mostró lo que el amor verdadero significa.
No vine para juzgarte, vine para aprender a perdonarte. Lucía cayó de rodillas, llorando. Dios mío, gritó entre sollozos, perdóname. No merezco tu amor ni tu bondad. Ernesto se arrodilló junto a ella y la tomó de las manos. El perdón no se merece, Lucía. Se entrega, como el pan que compartimos. Las lágrimas de ambos se mezclaron con la tierra húmeda. Y en ese instante, el cielo se abrió entre las nubes, dejando pasar un rayo de luz dorada que iluminó a los dos. El fuego se había apagado. Pero algo nuevo había nacido en sus corazones. El amanecer llegó con un silencio sagrado. Las calles del pueblo aún olían a humo, pero también a esperanza. Las personas salían poco a poco de sus casas, mirando los restos del incendio que había casi destruido una parte del lugar. Sin embargo, lo que más comentaban no era el fuego, sino el milagro. Dicen que el mendigo salvó a Lucía de las llamas, susurraban algunos. No era un mendigo, respondían otros, era don Ernesto Ramírez, el granjero rico. Y el rumor se extendió como viento entre los campos. Lucía, aún débil, se quedó junto a Ernesto en la pequeña iglesia del pueblo, donde el sacerdote les ofreció refugio. Las manos de ambos temblaban al rezar frente al altar, pero no de miedo, sino de emoción. Esa mañana, Lucía no podía dejar de llorar. No entiendo, ¿por qué hiciste todo esto?, le preguntó entre lágrimas. Ernesto la miró con serenidad. Porque lo pedí en oración. Pedí a Dios que me mostrara la verdad. Y Él me la mostró, no para condenarte, sino para enseñarme que el amor sin perdón no es amor, es egoísmo disfrazado. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Yo te fallé, Ernesto, cerré mi corazón. Te juzgué por lo que tenías, y desprecié lo que eras. Pero Dios me castigó con mi propio vacío. Y ahora, que lo he perdido todo, entiendo lo que realmente vale. Ernesto se acercó y colocó una mano sobre su hombro. No fue castigo, Lucía. Fue misericordia. Dios te permitió caer para que aprendieras a levantarte con Él. Ella levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos estaban limpios de orgullo. ¿Y tú?, preguntó con voz temblorosa. ¿Podrás perdonarme algún día? Ernesto sonrió. Ya lo hice. El día que decidí arrodillarme ante Dios, dejé mi orgullo a sus pies. Y cuando te vi salvarte del fuego, supe que el Señor había respondido mi oración. Ambos guardaron silencio, envueltos por la luz que entraba por el vitral de la iglesia. Los rayos del sol caían sobre ellos, iluminando sus rostros, como si el cielo mismo los bendijera. Afuera, la gente comenzó a reunirse. Querían ver con sus propios ojos si era verdad lo que decían los rumores. Cuando Ernesto salió junto a Lucía, el pueblo entero se quedó mudo. Nadie podía creerlo. Aquel hombre que había mendigado en las calles era el mismo que alguna vez los había ayudado a todos. Un anciano rompió el silencio. Don Ernesto, perdónenos por haberle dado la espalda. No sabíamos quién era. Ernesto levantó la mano con humildad. No hay nada que perdonar. Hoy entendí que todos somos iguales ante Dios. Las ropas, el dinero o el nombre no definen nuestro valor. Lo que nos define es lo que llevamos en el alma. Lucía, con lágrimas, dio un paso al frente. Este hombre me enseñó lo que es el amor verdadero, dijo, con la voz firme pero temblorosa. Y sé que Dios lo envió para salvar no solo mi vida, sino mi corazón. El sacerdote, conmovido, levantó su cruz y bendijo a ambos frente a todos. Que el fuego que destruyó vuestras casas haya servido para purificar vuestras almas, dijo. Porque lo que nace del perdón, nunca se pierde. El pueblo entero inclinó la cabeza. Y en ese momento, el viento sopló suavemente, moviendo las hojas del gran roble frente a la iglesia. El mismo árbol donde, días atrás, un mendigo y una mujer perdida habían compartido pan y silencio. Ernesto miró al cielo, respiró hondo y cerró los ojos. Gracias, Señor, susurró, porque el amor que viene de ti no conoce apariencia, solo verdad. Lucía lo miró y tomó su mano. Por primera vez, no había orgullo, ni miedo, ni distancia. Solo dos almas nuevas, unidas por el fuego, la fe y el perdón. Perfeito espiguilla de arroz estrellas dando vueltas. Aquí está o capítulo 9, o da renovacao e reconstrucao, onde o amor entre Ernesto e Lucía florece novamente, mas agora enraizado en fe, humildade e propósito. Este é o capítulo da vida depois do milagre. Pasaron las semanas, y poco a poco, el pueblo comenzó a renacer de las cenizas. El fuego había destruido muchas casas, pero también había encendido algo que nadie podía apagar, la fe. Los vecinos, antes distantes y desconfiados, ahora trabajaban juntos reconstruyendo lo perdido. Don Ernesto,
El hombre que un día se disfrazó de mendigo, se levantaba temprano cada mañana y salía al campo con sus trabajadores. Pero esta vez, no para supervisar, sino para ayudar con sus propias manos. Llevaba las mismas ropas simples que había usado durante su prueba, como un recordatorio de lo que Dios le enseñó. Lucía, por su parte, se convirtió en un ejemplo para el pueblo. Ayudaba a los ancianos, cocinaba para los niños y visitaba cada casa con palabras de consuelo. Al verla, muchos decían: esa mujer no es la misma que conocimos. Algo en su mirada cambió. Y era verdad. Lucía ya no buscaba ser admirada, buscaba servir. Cada amanecer, se arrodillaba frente a la cruz y decía en voz baja: Señor, que nunca olvide lo que aprendí entre el fuego y las lágrimas. Una tarde, mientras el sol doraba los campos recién sembrados, Ernesto y Lucía caminaron juntos por el mismo camino donde se habían conocido por primera vez. Pero ahora, no había desconfianza ni orgullo entre ellos. Solo gratitud. ¿Recuerdas cuando oraste aquella noche, pidiendo una señal? Preguntó Lucía con una sonrisa suave. Ernesto asintió. Sí. Y Dios me la dio, aunque no como yo esperaba. Lucía miró al horizonte, donde el trigo volvía a crecer. Yo también oré. Le pedí a Dios una oportunidad para amar de verdad. Y me la dio, a través de ti. Ernesto la miró, conmovido. Entonces los dos fuimos puestos a prueba, dijo. Y los dos fuimos salvados. El silencio se llenó del canto de los pájaros. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Por un momento, todo parecía nuevo. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. Seguiré cultivando la tierra, pero no solo con mis manos, respondió Ernesto. Quiero cultivar corazones, ayudar a los que nada tienen, para que nadie en este pueblo vuelva a pasar hambre. Lucía lo miró con ternura. Entonces déjame ayudarte. Ernesto sonrió. No como antes, Lucía. No como quien comparte una fortuna, sino como quien comparte una misión. Y así fue. Durante los meses siguientes, la hacienda se convirtió en un refugio para los necesitados. Se levantaron nuevos graneros, se compartió el pan con los pobres, y cada domingo, la iglesia se llenaba de almas agradecidas. En el altar principal, colgaba una pequeña cruz de madera quemada. Era el único resto de la casa de Lucía que había sobrevivido al fuego. Ella la colocó allí como símbolo de lo que Dios había hecho, destruir el orgullo para encender el amor. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Ernesto tomó la mano de Lucía y la miró con profunda calma. El amor que nace de Dios no busca lo suyo, busca dar vida, dijo él. Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Y ese amor nos encontró a los dos, cuando menos lo merecíamos. El viento sopló suavemente, moviendo las espigas doradas que los rodeaban. Parecía que toda la creación celebraba su renacimiento. Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de los montes, el cielo se tiñó de púrpura y oro. Ernesto levantó la mirada y susurró: Gracias, Señor, porque me mostraste que las mayores riquezas no están en la tierra, sino en el corazón que sabe perdonar. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos y murmuró: Y porque a veces, para encontrar el amor verdadero, hay que perderlo todo. Destellos. Aquí está o capítulo 10, el fruto del amor verdadero, o gran final da historia, fechamento espiritual, emocionante e simbólico. É o momento en que Deus recompensa a fe e o amor purificados de Ernesto e Lucía, mostrando que o que nace da humildade nunca se perde. Pasaron los años, y la hacienda de don Ernesto volvió a ser próspera, pero de una manera distinta. Ya no era conocida por sus grandes cosechas ni por sus caballos finos, sino por su puerta siempre abierta. Peregrinos, huérfanos y viudas encontraban allí comida, refugio y consuelo. Nadie se iba sin ser escuchado. Lucía administraba el lugar con dulzura y sabiduría. Cada mañana, antes de comenzar el día, tocaba la pequeña campana de la capilla y reunía a todos para orar. Dios nos dio más de lo que merecíamos, decía siempre. Que cada pan que partamos sea una semilla de gratitud. Ernesto la observaba desde lejos con una sonrisa serena. Su amor por ella no era el mismo de antes, era más profundo, más divino. Ya no la amaba por su belleza, sino por la luz que ahora irradiaba su alma. Una tarde, durante la cosecha, el cielo se tiñó de oro. El viento movía los trigales como un mar de fuego brillante. Ernesto se detuvo, miró el horizonte y dijo con voz emocionada: ¿Sabes, Lucía? Cuando te vi por primera vez, pensé que Dios me había dado una compañera. Pero ahora entiendo, que me dio una maestra. Tú me enseñaste lo que el dinero no puede comprar. Lucía sonrió, con los ojos humedecidos. Y tú me enseñaste que el amor sin perdón es solo un reflejo vacío.
Aprendí que amar es servir, y servir es amar. Ambos guardaron silencio. El sonido de los niños riendo en el campo, los trabajadores cantando y el canto de los pájaros llenaban el aire. El mundo parecía en paz. El sacerdote del pueblo llegó esa misma tarde para bendecir la nueva cosecha. Con una voz firme pero conmovida, dijo: Este campo fue probado por el fuego, pero floreció con fe. Que nunca olviden que Dios transforma las cenizas en vida, y las lágrimas en bendición. Ernesto y Lucía se tomaron de las manos. Sus dedos, marcados por el trabajo y la vida, se entrelazaron con una suavidad sagrada. Ya no eran granjero y mendigo, ni ricos ni pobres. Eran simplemente dos almas redimidas. Esa noche, bajo el cielo estrellado, el pueblo entero se reunió para dar gracias. Lucía, emocionada, miró hacia el altar improvisado en medio del campo y levantó la voz. Señor, gracias por enviarme un mendigo para probar mi corazón, y por devolverme al hombre que aprendí a amar de verdad. El silencio se hizo. Y entonces, una suave lluvia comenzó a caer, mojando la tierra como si el cielo bendijera cada semilla, cada lágrima, cada acto de amor. Ernesto levantó el rostro hacia el cielo y susurró: La lluvia de Dios no cae sobre los fuertes, sino sobre los que se atreven a ser humildes. Lucía lo abrazó con fuerza. Y mientras las gotas caían sobre ellos, el fuego que una vez los separó se transformó en la lluvia que los unió para siempre.